Bienvenidos, bienvenidas una vez más a una emisión de Restaurando al Ser con Ivonne Armand, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? la doctora Eugenia McCarthy. Hola. Y su servidora Diana Medina. Y bueno, recuerda que en Restaurando al Ser te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y temerosa de tu mente a la luz del amor incondicional de tu corazón. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos un tema que surgió la semana pasada con respecto a la mente inferior y la mente superior, ¿no? Y bueno, ¿a qué nos referimos con ello, no? Justo ahorita que estaba mandando las invitaciones para el video, ¿no? Me quedé pensando, o vino a mi mente que, por ejemplo, en psicoanálisis, una de las cosas que se habla dentro de los procesos mentales es precisamente cómo existe un proceso primario de pensamiento y el objetivo es llegar a un proceso secundario de pensamiento, ¿no? El proceso primario de pensamiento se refiere precisamente a, digamos, estas cualidades que el psicoanálisis describe de la mente inconsciente, en el sentido de que no hay capacidad de espera, no hay tolerancia a la frustración, ¿sí? Hay un pensamiento concreto, es decir, no hay capacidad de abstracción, ¿sí? Y se tiende a reaccionar, ¿no? De manera emocional, ¿sí? Y como el objetivo de la terapia es precisamente ir del proceso primario de pensamiento, que además es como lo que caracteriza, digamos, las primeras etapas de la infancia, ¿sí? Sin que eso sea malo, simple y sencillamente porque esas son las etapas de la infancia, ¿no? Y convertirse o ir creciendo, ir madurando y convertirse en adulto significa poder cambiar al proceso secundario de pensamiento, donde, bueno, otra característica del proceso primario es que se toma la parte por el todo, ¿no? Entonces, si tú cometiste un error, eres mala persona, ¿no? No, o sea. Entonces, ese es el proceso primario de pensamiento. Y el proceso secundario de pensamiento es donde ya has desarrollado capacidad de análisis y síntesis, capacidad de espera, tolerancia a la frustración, donde desarrollas capacidad de pensamiento simbólico, ¿no? Donde ya sabes que, digamos, el mundo o las personas no están divididas en buenas y malas, sino que en una sola persona hay una parte buena y una parte mala, digamos, ¿no? Que forman parte de un todo, ¿sí? Entonces, no sé, me vino justo esto, ¿no? Porque creo que al final, como siempre lo hemos hablado aquí, desde distintos enfoques, ¿sí? Se habla de exactamente lo mismo, ¿no? Con distintos descriptores, con distinto bagaje teórico a lo mejor, ¿no? Pero de eso es de lo que estamos hablando. O sea, de la mente, digo, ya ahorita les voy a escuchar a ustedes, ¿no? Pero la mente inferior y la mente superior tiene que ver, creo yo, con esto que el psicoanálisis describe como los procesos mentales, ¿no? Donde, además, por supuesto, en el proceso secundario de pensamiento, que es el objetivo a alcanzar, donde la mente, digamos, ¿no? La capacidad de raciocinio, toma en cuenta, ¿sí? Para su toma de decisiones, lo que dice el corazón, los sentimientos, de manera que se integran, ¿no? O sea, no son dos cosas separadas, sino que se integran, ¿no? Entonces, y ese es el proceso secundario de pensar. Claro. Sí, sí, totalmente va en ese sentido y creo que estamos llegando a un punto en la humanidad en la que nos estamos dando cuenta que todos los caminos llevan a Roma. Claro. Porque no importa el camino que escojas, todo te lleva hacia la misma línea de ideas, ¿no? De cómo avanzar.
mente superior y mente inferior, desde la mirada del curso de milagros, tiene que ver con la mente que es de Dios, ¿no? La mente que es el espíritu vivo en ti, y la mente inferior sería toda la parte de la ilusión de este mundo, y que es encabezada por lo que nosotros hemos llamado ego. Y digo ilusión, o el curso de milagros lo maneja como la ilusión, porque creemos que nos hemos separado de Dios, cuando no es verdad. Estamos El internet está pésimo, ya me sacó varias veces. siempre, Voy a ir para allá. estamos siempre ahí cercanos con Dios. O sea, de hecho, esta mente superior es Dios en mí, ¿no? La mente de Dios es mi mente, somos lo mismo, es igual. Y la mente inferior es ese pedazo de mente que cree que está separado. A nivel un poco, pensándolo fisiológicamente, podríamos pensar en términos generales que el hemisferio izquierdo del cerebro, que es el hemisferio racional y lógico, es el que contendría al ego, porque es el cerebro que ve las cosas por separado, que analiza y que todo lo quiere en pedazos, que todo lo quiere poner en cajas, ¿no? Esta es la caja de los que viven en el sur, esta es la caja de los que viven en el norte, esta es la caja de los buenos, de los malos, de los altos, de los bajos, ¿no? Todo lo quiere analizar y encuadrar. Entonces, en general, podríamos pensar que el cerebro izquierdo tiene más que ver con esa mente inferior. Y el cerebro derecho, que es un cerebro mucho más holístico, que ve todo en conjunto, ¿no? Ve la gran imagen, sería la mente superior. Y también tenemos ahí la cuestión un poco de lo que sería el masculino y lo que sería el femenino, porque precisamente el cerebro izquierdo tendría que ver con las estructuras masculinas y el cerebro derecho tiene que ver con las estructuras femeninas. Y el proceso por el cual estamos viviendo hoy día es precisamente la unión de los dos cerebros. Es una transformación inclusive a nivel fisiológico, en donde se está desdibujando esta gran grieta que existe entre los dos cerebros, ¿no? Y se va a entretejer para generar uno solo que contenga a la mente superior. Y la mente inferior ya va a dejar de existir como tal. Entonces, la mente superior sería la que está totalmente en concordancia con Dios, ¿no? O con el cosmos, con toda esta maravilla enorme. Y la mente inferior sería la que está en el individuo, aquí, chiquito, cortito, que no ve más allá, ¿no? Que es esto que tú decías, Diana, de el que generaliza, ¿no? Ya hiciste algo, ya te equivocaste, ya eres tonto, ya eres malo, ¿no? Hace todo así, ¿no? Y la otra es la que puede ver y
ver lo mayor y entender que hay de una cosa y hay de otra y que las podemos unir, ¿no? Sí, o sea, la mente inferior además es la que funciona en modo supervivencia, ¿no? Sí. Siempre, siempre. Uh-huh. Pero fíjense que yo me encontré este libro que se llama Shariyat Kisukmat, ¿no? Que dice, descubre las antiguas escrituras acerca del amor de Dios por ti. Y nos habla de unas cosas muy interesantes de esto de la mente. Y nos habla aquí de, me recordé el programa que tuvimos cuando hablamos del libro de Satán, ¿se acuerdan? Sí. Y nos habla de este ser, ¿no? Que es el gobernante de los mundos inferiores. Y este ser le llaman en este libro el Kal Niranjan, que es el sinónimo de Satán, ¿no? Uh-huh. Y dice que el Niranjan es el poder de la mente universal. La mente universal no es la mente superior. Este es el poder psíquico, y me voy a permitir leerlo porque para no cometer errores. Y dice, y aquellos que viven en la ignorancia escuchan sus dulces susurros de esperanza. Él apela a la vanidad de la conciencia humana, pero nunca puede triunfar, porque pues las almas han sido lanzadas a la oscuridad de los universos. Estas algún día habrán de darse por vencidas y regresar a su hogar celestial para estar con Dios, ¿no? El Sukma. Pero más adelante nos habla de esta parte de la conciencia humana y que está ligada totalmente a la mente inferior. Y de algo importante que tiene que ver con esto que acaban de explicar ustedes dos, desde la psicología y desde la fisiología de los cerebros, pero que aquí lo habla desde la parte espiritual. Y dice, el amor tal como lo conoce la conciencia humana es solo un enredo con las influencias astrales. Lo que uno debe buscar es conseguir la libertad espiritual, la libertad emocional, deshacerse de esta participación con las influencias astrales. Mientras uno no pueda liberarse de estas, jamás será capaz de comprender y conocer la verdadera liberación. Pero lo interesante es de lo que sigue, que nos habla de las pasiones de la mente, las 5 pasiones de la mente. Y dice, el amor humano, que está mezclado con el sentimentalismo y el amor físico, es esa parte de la conciencia humana que recibe la influencia de las 5 pasiones del Kal o del Kal Niranja. Estas son lujuria, ira, codicia, apego y vanidad. De todas estas, la que más influye en el ser humano es el apego. He aquí el meollo del karma del ser humano, la razón misma por la que éste se mantiene en constante movimiento en la rueda de los 84 o la rueda de la reencarnación, la ronda continua de nacimientos y muertes en este mundo físico. Y entonces estas 5 pasiones de la mente que nos hablan desde la parte espiritual, pues están relacionadas con eso que tú dijiste, Diana, ¿no? Con eso que tú dices, Ivonne, del ego. Sí, sí, y de hecho dices que está relacionado con Satán, ¿no? Y me gustó mucho, de pronto vi por ahí alguna idea de que el ego es el gran oponente. Claro. Y Satán es el gran oponente. El gran oponente. Y este Satán, bueno, desde aquí de lo que llaman como Kal Niranjan, es el señor que dirige los mundos inferiores, el mundo físico, el mundo astral, el mundo mental y el etérico. O sea, él rige en estos 4 planos
¿no? Y en estos 4 planos es lo mismo que aquí en este plano físico. Y bueno, pues aquí desde la parte espiritual, el trabajo es que lo que seguramente tú vas a hablar, Ivonne, de el ego, el trabajo con el ego, ¿no? Que yo lo relaciono, el trabajo con las 5 pasiones de la mente. Ujú. Sí, el ego, a final de cuentas, es esa parte que te va impidiendo caminar, ¿no? Que te pone trabas, que te pone obstáculos, que te hace creer que no eres suficiente, que no vales, que todo eso, ¿no? Y es una parte que se genera en nosotros desde que somos muy pequeñitos, ¿no? O sea, desde que entramos a vientre materno, cuando somos concebidos, ya desde ahí empezamos a generar esta parte egoica, ¿no? Como medio de defensa en primera instancia, ¿no? Como una parte defensiva o no en contra, sino como una Una forma coraza de supervivencia, ¿no? de supervivencia, exactamente, ¿no? Y es muy padre cuando tienes la mirada completa desde diferentes lugares, porque inclusive las leyes biológicas nos hablan de esos conflictos que vas teniendo desde que estás en vientre materno, ¿no? Y entonces de pronto llegamos a pensar que el bebé cuando nace ya está perfecto y viene maravilloso, cuando no es así, cuando ya desde ahí ya está teniendo un montón de shocks biológicos por todo lo que está percibiendo en vientre materno directamente de la madre, que es su cristal a través del cual va percibiendo el mundo, ¿no? Y ya para cuando sale al mundo, pues ya viene bastante dañadito. Bueno, y eso es en esta parte, pero si recordamos las memorias celulares, ¿no? Donde Además, trae los psiquismos de los antepasados, pues ya así como, así es, ¿no? esa es parte de la prueba. Y luego Entonces, se pregunta por qué llora el bebé cuando nace. totalmente dice, ¿dónde me metí? Fíjense que hablando de la muerte con unas amigas, nos platicábamos que es muy gracioso cómo las personas lloran cuando las otras personas se trasladan o mueren, ¿no? Cuando sabemos que se van a ir a otro plano, a una estancia mucho mejor que aquí, sin dolor, sin muchas cosas. Y sin embargo, cuando nace un bebé, todo el mundo se pone súper alegre, ¿no? Y contento y feliz del nacimiento de un nuevo bebé, cuando todos deberían de llorar así como, ay, quién sabe cómo le va a ir a este pobre. Debería ser al revés. Sí. Así es. Entonces, bueno, se va generando y auténtico se genera una capa gorda alrededor del corazón, ¿no? Es una capa energética, o sea, no es física, pero es energética, que se genera alrededor del corazón, una coraza que además, haciendo alguna terapia magnética, se ha descubierto que cada persona la construye de diferentes materiales, dependiendo de su resiliencia, ¿no? Hay quien lo construye de hierro o de cemento, de concreto o de alambre de púas o de De lo ladrillo, que de puede. madera, ¿no? O sea, dependiendo pues, de cómo te fue, ¿no? En esa primera infancia. Pero a final de cuentas se va generando entonces estas máscaras que nos vamos poniendo, ¿no? Que me permiten sobrevivir. Claro. Pero fíjate, ahí a mí me gustaría hacer la anotación de que al final, que siempre lo hemos dicho, ¿no? Porque esta parte donde también tenemos que entender o tener la visión de que son
las estrategias de supervivencia que se tuvieron que implementar desde pequeños para poder sobrevivir, ¿no? En el contexto sociocultural, además, en el que te toca nacer, ¿sí? Pero que al final la tarea del ser humano, en la medida en que vas creciendo y te vas convirtiendo en adulto, es ir trabajando, ¿sí? Y limando estas experiencias dolorosas, ¿no? Para poder ir disminuyendo tus defensas, ¿sí? Para poder ir trabajando tus apegos, ¿no? Porque, o sea, si son defensas al servicio de la adaptación y de la supervivencia, pues no son malas, es lo mejor que pudiste hacer, ¿no? Lo que pasa es que, claro, llega un momento en la vida en que pierden su servicio adaptativo, ¿no? Porque ya no te brindan un beneficio, sino que se convierten en un patrón de conducta, ¿sí? O en un patrón de respuesta emocional que ya no funciona, ya no sirve a la nueva circunstancia en la que te encuentras, ¿no? Entonces, y ahí es donde podemos decir que a lo mejor una persona tiene respuestas inmaduras o infantiles vamos a ver, una determinada situación, ¿no? ¿Por qué? Porque eso quiere decir que lo que te funcionó cuando tenías 5 años, ¿sí? Pero a los 25 ya no te funciona, ¿no? Así es. Hay que adquirir nuevas herramientas. Así ¿sí? es. Así Y ahorita que hablabas de esta coraza que las personas generan, ¿no? De diferentes tipos en su corazón, me llevó aquí en Ecancar, donde yo estoy, siempre nos están hablando que para alcanzar los planos espirituales elevados tienes que abrir tu corazón. Y ahorita que lo dijiste, dije, claro. Entonces, para abrir el corazón, pues hay que quitarse todas estas capas, ¿no? Que aprisionan nuestro corazón. Y pues fíjense que aparentemente, ¿cómo le hacemos? La pregunta sería, ¿cómo voy a hacer para abrir mi corazón? Y hay unos ejercicios súper sencillos que alguna vez ya los habíamos mencionado, de si yo quiero empezar a aprender a abrir mi corazón, con que yo piense en algo o en alguien que me haga sentir amor, ternura, cariño, ¿no? Es suficiente para hacer ese trabajo de abrir nuestro corazón. ¿No? Por ejemplo, yo ahora antes pensaba en mis perritos, pero ahora pienso en mi nieta, ¿no? Ahora pienso en la niña, así como, sí. Y con que empieces en tu gatito, o ¿no? No necesitas ser alguien de la familia, ¿no? Exacto, como Diana con Shanti. Shanti, ¿no? Y esa es una práctica muy sencilla que todos podemos empezar a ejercitar, ¿no? Para ir aprendiendo a abrir nuestro corazón. Pero ¿hacia qué abrimos nuestro corazón? Hacia el amor de Dios, hacia el amor divino. Exacto. ¿No? Exactamente. Y ese es parte de lo que estamos intentando hacer aquí, ¿no? Y que tenemos que hacer aquí, porque hay que hacerlo. Esa es la tarea a la que viniste, ¿no? Ese fue el gran reto al que te inscribiste cuando entraste a este planeta Tierra, ¿no? A tener una primera etapa en donde te echan tierra y llegar a un punto en el que puedes empezar a salir. Me acordé ahorita de esta fábula del caballo, un caballo que cayó en un agujero muy profundo, ¿no? Y que un agujero profundo, pero además como compacto, ¿no? Entonces vinieron a tratar de ayudarlo sus dueños y pues no había forma porque el caballo no podía brincar ni nada porque estaba muy reducido, ¿no? Y ya estaba desesperado, estaba mal el caballo y entonces sus dueños dijeron, creo que es mejor que lo enterremos, ¿no? Que lo llenemos de tierra hasta que fallezca porque es demasiado sufrimiento, ¿no?
Y empezaron a echarle tierra y a echarle tierra y a echarle tierra y a echarle tierra y a echarle tierra. Y conforme echaban tierra, el caballo iba subiendo. Ok. Iba montándose en la tierra, se la iba sacudiendo, la compactaba y subía y subía y subía y de pronto pudo salir, ¿no? Claro. Entonces, pues ese es nuestro reto, ¿no? Que entender que cuando nos echan tierra es nuestra posibilidad de montarnos en eso, ¿no? Y salir y salir. Ujú. Entender que los que nos están echando tierra en realidad nos están ayudando, ¿no? Cuando nosotros logramos transformar nuestra mirada y verlo de diferente forma, por eso es el gran adversario, ¿no? Porque suena como grandioso, como hasta es como una trampita que le ponemos al ego, ¿no? Porque al ego le encanta meterse en competencia y ser el mejor y cosas así, ¿no? Entonces, si yo le digo, este es el gran adversario y hay que ir a luchar en contra, es como, sí, vamos, ¿no? Entonces, date cuenta, pues, que si te echan tierra es, ok, vamos con todo, ¿no? Y subimos, y que puedes porque justamente la mente superior, que es la mente de Dios que vive en ti, porque está en ti, habita en ti, ¿no? Es esa mente que conectada con tu cuerpo a través del corazón precisamente, ¿no? Va a abrir tu plexo solar en donde auténticamente tenemos oro, ¿no? Energéticamente, así como la coraza del corazón se forma energética de diferentes materiales, tenemos en el plexo solar un lingote de oro energético que nos da poder y nos ayuda, ¿no? Y poder enganchar con eso. Y aquí me vienen dos ideas. Y una es que lo que hemos recalcado siempre, necesitamos ayuda. Solos no podemos. Ciertamente en esos primeros años de vida que fueron los cruciales para mi crecimiento, no teníamos las herramientas así a la mano porque éramos muy pequeñitos, ¿no? Entonces, de pronto hacer el paso hacia conectarme con mis herramientas, con un corazón totalmente cerrado, es muy complejo, ¿no? Yo lo he visto en mí, lo vi en mí principalmente y después lo he visto en las mujeres que vienen conmigo, que empezar ese primer paso es muy complejo, que tú dices, Eugenia, ¿no? De, a ver, conecta con tu corazón con algo que te produzca mucho amor. Nos cuesta un trabajo. Está tan compacta la coraza del corazón que ni siquiera puedo conectarme con el amor a un animalito o a un bebé. No puedo porque está muy dañado, ¿no? Entonces necesitamos ayuda. Y la otra idea que me viene es quitar el miedo que viene de creerme todavía un niño chiquito. Me acuerdo de no sé, llevaba yo a lo mejor 3, 4 años en terapia y platicaba acerca de algunos asuntos con mi papá, ¿no? Que yo le tenía muchísimo miedo a mi papá, pero mucho miedo. Y entonces de pronto la terapeuta fue así como me vio con cara de, ¿qué le pasa a esta, no? Y me dice, oye, ¿qué edad tienes ahorita? ¿No? Y yo así como, pues en ese tiempo de haber tenido como 30 años, 35, no sé, 30 tal vez. Y yo, pues 30, no. ¿Qué edad tienes? A ver, siéntelo en tu cuerpo, ¿no? Ujú. Pues sí, andaba yo como en los 6 años, ¿no? Como en los 6 años, percibiendo a mi papá como un hombre enorme, ¿no?
grande que grita y que manotea, y entonces es como, ¿no? Estás aquí chiquita y ves hacia arriba, y entonces me dice, no, a ver, ¿qué edad tiene tu papá ahora? ¿Qué edad tienes tú? ¿Cómo es tu papá corporalmente? ¿No? Y entonces me empezó a hacer la imagen de yo adulta, ¿no? Parada frente a mi padre, casi de la misma altura, porque mi papá es pues casi igual que yo. Entonces fue como, claro, ¿por qué le tengo miedo? Ya no tiene razón de ser mi miedo, porque mi miedo venía de creerme que yo todavía era aquella niña chiquita, ¿no? Y yo lo veo hoy en algunas mujeres. El otro día me tocó ver a una mujer que ante la idea de llegar tarde a su casa estaba absolutamente aterrada y apanicada, ¿no? Porque estaba su mamá ahí, ¿no? Y entonces dices, wow, qué intenso es esas memorias que nos quedan marcadas en el cuerpo desde que somos muy chiquitos, ¿no? Ivonne, Eso es el esto ego. que, ajá, esto que estás hablando yo lo relaciono con este desconocimiento o la no aceptación de que somos almas. Absolutamente. Porque cuando yo empiezo a reconocerme como soy alma y que soy una chispa divina y que además por ser alma soy sabia, soy libre y soy feliz, ¿no? Pues mi mundo cambia. Y es cuando empezamos a pasar de la conciencia humana a la conciencia superior, es decir, a la mente superior, en reconocerme que yo soy alma. Y cuando estamos en la conciencia humana, pues estamos envueltos en esto que hablaba hace un momento de las 5 pasiones de la mente. Y, y una pregunta que siempre hacemos es, ¿y ahora cómo le hago con estas 5 pasiones? ¿No? Sí. ¿Cómo le hago para no enojarme y no estar iracunda? ¿O cómo le hago para no tener apegos? ¿No? O no tener codicia, o no ser vanidosa, o no ser lujuriosa. O sea, y lujuriosa, la lujuria no solo enfocada a la parte sexual, sino la lujuria como a todo lo que hacemos en exceso. O sea, todo lo que cae en exceso es lujurioso, ¿no? Y entonces una vez yo me puse a, como yo sí era bastante iracunda, y empecé a aprender esto. Y dije, bueno, pues ahora, a partir de hoy, que ya sé que la ira es terrible, ¿no? Porque la ira no solo te afecta a ti, sino cuando tú tienes ira, esa energía de la ira la lanzas al otro que está, con el que tú estás enojado, y hace que el otro se estimule, ¿no? Y haga cosas. Y tú vas a ser responsable de los efectos, de las cosas que haga ese otro. Es decir, tú te generas un karma que no tienes cuando estás iracundo y provocas a los demás. Entonces ya de por sí el paquete de nuestro karma ya es bastante como para todavía generar otro que a mí ni me correspondía, pero bueno. Entonces yo dije, nah, bueno, a partir de este momento ya no me voy a enojar, ¿no? Oh, craso error haber dicho eso, porque todo el tiempo se me empezaron a presentar situaciones en donde a mí se me paraban los pelos cada 5 minutos, ¿no? Así como, ay, no, pero dije que ya no me iba a enojar, pero ¿cómo no me voy a enojar? Y bueno, después aprendí que las 5 pasiones de la mente no están ahí para que uno las controle, ni para que quieras desaparecerlas de tu vida. Son como las emociones, están ahí para vivirlas, ¿no? Pero la forma de contrarrestar el efecto de estas 5 pasiones es practicando las virtudes que contrarrestan a las pasiones. Claro. Y entonces, y bueno, ¿cuáles son las virtudes? Pues para la ira es la tolerancia. La tolerancia. Para la lujuria, el discernimiento.
para la codicia, esta se me olvidó, fíjate. Para la codicia es la generosidad. Ya me acuerdo. Para la codicia es la generosidad. Para el apego, pues el desapego, ¿no? Esa es la más fácil de todas, aunque dice ahí que el apego es la más dura de todas. Y para la vanidad, la humildad. Entonces, si yo practico las virtudes, contrarresto los efectos de las 5 pasiones de la mente y con ello me ayudo a conectarme con la conciencia superior o con la mente superior, que es Dios. Sí. Sí, y es que hay que entender que hay una diferencia entre, yo como lo pongo es, ¿por qué haces lo que haces? ¿No? Hay 2 motivos para hacer las cosas, solo 2, y que es por miedo, ¿no? Por miedo a repetir algo, alguna cosa que me hizo daño, o por amor a algo, ¿no? A algo que quiero, por ir hacia donde quiero, ¿no? Por placer, por buscar el placer, ¿no? Pero son 2 caminos que no es lo mismo, no es lo mismo, a ver, como no es el contrario, decir, es que no lo voy a hacer por miedo y entonces por eso lo voy a hacer por acá. No, es como una decisión no ir hacia ese lado, ¿no? Y sí ir hacia este. Entonces no es, como dijiste, ¿no? Ya no me voy a enojar. No, eso no te lleva a ningún lado. Te enreda más en el mismo, ¿no? Es cuando totalmente cambias tu mirada hacia otro lado y dices, quiero ser feliz, quiero estar en paz, quiero sentirme a gusto todos los días, ¿no? Eso te lleva hacia otro camino, ¿no? Y bueno, por lo menos Diana y yo acabamos de aprender este año que las flores áureas, ¿no? Te apoyan absoluta y totalmente en eso, ¿no? En despegarte de esas pasiones y ir hacia estas virtudes, ¿no? Es fantástico cómo estas flores nos pueden ayudar, porque además ni siquiera los cambios que van teniendo las personas cuando toman las terapias florales las observan ellos mismos, sino los que están a su alrededor es, ¿cómo ha cambiado, no? Y la persona que está en esta terapia es la que se da cuenta, pero hasta el final. Ajá. Y eso es parte de cuando pedimos ayuda. Así es. Porque la terapia floral es un apoyo fantástico, pero necesitamos todavía la otra parte de la que tú hablabas. Claro. Y bueno, al final, creo yo que todo esto nos lleva también a que mientras haya un mayor número de personas que decidan, ¿no? Porque yo creo que esa parte que mencionaba Ivonne es muy importante, ¿no? O sea, no es que todo esto no nos pase, o sea, todos venimos de modo supervivencia, de trabajar en proceso primario del pensar o de la mente inferior, como le quieran llamar, ¿no? Hacia encontrar nuestra conexión con la divinidad, ¿no? Y eso es precisamente, como decían, el gran desafío, no solo de cada uno de nosotros en lo individual, sino precisamente el desafío colectivo, ¿no? Y que a mayor número de personas que puedan realizar este proceso, o por lo menos decidir empezar a caminar hacia la alternativa, pues, ¿no? Eso es lo que contribuye a que haya un cambio para el bienestar social, ¿no? Porque también
me parece que la mente superior también es poder entender, hablando de las, ¿cómo decías? De de la vanidad y la codicia, Las ¿no? pasiones de la mente. Las pasiones de la mente, ¿no? Es también poder llegar a entender que el bienestar del otro es mi bienestar, ¿no? O sea, si yo quiero estar bien, también tengo que contribuir a que el otro esté bien, ¿sí? Claro, o sea, pero cómo va evolucionando una sociedad en la medida en que sus individuos asumen la responsabilidad de su vida, o sea, los miembros constituyentes de la sociedad asumen la responsabilidad, ¿sí? Y empiezan a generar un cambio. O sea, no solamente un cambio en tu estado de ser, sino un cambio que se va a reflejar también, ¿sí? En tus acciones, ¿sí? Hacia el afuera. Y de hecho me recuerdas a esta antropóloga Margaret Mead, ¿no? Que ella se dedicó a ir a las tribus, a estudiar las tribus por todo el mundo y ver cómo funcionaban, porque a ella le interesaba saber cómo es que está evolucionando el ser, ¿no? Cómo los pueblos evolucionan. Y su gran conclusión, después de años de estudio, fue que la única manera en la que los pueblos evolucionan es en el momento en el que el bienestar de la comunidad es el bienestar individual. ¿No? No hay de otra. O sea, no hay de otra. Y esta mente inferior, la mente primaria, la mente de las pasiones, la mente que nos separa, que nos hace creer que estamos solos, que somos individuos, que nos tenemos que proteger, que tenemos que tener máscaras, que nos hace juzgar al otro y separarme del otro y discriminar, esa mente no nos ayuda a evolucionar como especie, ¿no? Es la mente superior, que es la que está junto con Dios, la que nos permite caminar en conjunto, ¿no? En unión de unos con otros y saber que en la medida en la que yo esté en mi centro, yo esté bien, yo esté feliz, mi comunidad, ¿no? Estará así. Claro. Es por eso que el trabajo personal es tan importante, Ivonne. Porque si yo quiero cambiar a la humanidad, pues lo que voy a tener que hacer es trabajar conmigo misma. Así es. ¿No? Así es. Y cada vez ser mejor, cada vez ir como conociendo esta conciencia superior, ¿no? No quedarme en la conciencia humana. Y eso hace un cambio en el resto de la humanidad. Por eso es tan importante que todos los que nos ven y nos escuchan, ¿no? Empiecen haciendo estos pequeños cambios, abriendo poquito su corazón al amor de Dios, ¿no? A través de un ejercicio simple como el que dijimos, porque ese pequeño cambio hace el gran cambio. Y si comprendemos eso, es cuando me doy cuenta que yo no necesito ir, por ejemplo, a manifestarme y a gritar que no estoy de acuerdo y que fuera el presidente y que abajo la T4, ¿no? No es necesario. No. No es necesario. No, el trabajo es aquí, es interno, ¿no? Y cada vez tenemos que ir más hacia allá, ¿no? Bueno, a mí, y creo que a Diana también, porque luego me cuenta, nos llegan de pronto personas a preguntarnos que si nos pueden traer al hijo, al primo, al hermano, a la mamá, al papá, a que tomen terapia, ¿no? Porque pues los ven medio mal. El que va y que pide terapia es porque él es el que lo necesita, ¿no? Y es
que a través de esa persona hacer su transformación, lo demás va a modificarse, ¿no? Alguien que está viendo puros problemas alrededor, ese necesita la terapia, ¿no? Claro, claro. Necesita la ayuda, el acompañamiento, Sí, porque el que quiere ayudar al otro está pensando en cómo cambiar al otro en lugar de verse a sí mismo, ¿no? Entonces, no, o sea, no, empieza por ti, ¿no? Fíjate que yo les quería comentar porque, bueno, pues bueno, para los que lo saben y los que no lo saben, bueno, en esta formación rigurosa que yo traigo del psicoanálisis, ¿no? Pero me acuerdo que en algún momento de la formación yo entendí, porque pues, forma parte de la enseñanza intrínseca, ¿no? Que en el inconsciente había una parte mía que chambeaba, ¿no? O sea, mientras la mente consciente generaba problemas, había una parte en el inconsciente que trabajaba, ¿no? Y que de repente esa parte era la que solucionaba las cosas, ¿no? Y entonces fue muy gracioso porque cuando yo entendí eso, yo dije, ah, ¿cómo? Entonces, ¿le puedo dejar los problemas al inconsciente e irme a dormir, por ejemplo? Sí. Entonces, el día que entendí eso, ¿no? En el contexto y en el marco de la teoría psicoanalítica, ¿no? Yo dije, ay, qué maravilla. Y entonces fue así de, ay, me puedo dormir porque mi inconsciente se va a ocupar de resolver el asunto, ¿no? Y claro, mucho tiempo después, cuando llego a las enseñanzas espirituales, lo que yo entiendo al final del día es que lo que yo hice cuando entendí eso, ¿no? Y decidí dejarle a mi inconsciente el que resolviera las cosas para poder dormir tranquilamente, es que en realidad se lo dejé a la chispa divina que hay en mí, ¿no? Claro. O sea, se lo dejé a Dios, ¿no? Así es. Entonces, no importa, o sea, lo que yo voy, porque, o sea, nosotros estamos hablando acá de, claro, es que hay que conectarte con Dios, pero de repente a lo mejor hay a quienes todavía están en la mente más racional y entonces dicen, ¿qué es eso? ¿No? O sea, o cómo, ¿no? O yo me conecto, ¿no? Luego hablo con mis pacientes de Dios, y es que yo le pido, pero no me da, ¿no? O sea, sí, ¿no? No era así. La tienes también, ¿no? Esto, pero no importa cómo lo entiendas, o sea, en algún momento tu ser lo entiende, como yo lo entendí hace muchos años, que la idea era tú déjale que el inconsciente se ocupe de las cosas, ¿no? Entonces dice, ¡ah, qué maravilla!, ¿no? Y en realidad yo creo que a partir de ese momento, porque yo tenía problemas de insomnio inicial, pude empezar a dormir, ¿no? Así de llegar, poner la cabeza en la almohada, ¿no? Porque el inconsciente se iba a hacer cargo, ¿no? Y claro, con el paso del tiempo y bueno, conforme la vida me fue llevando por otros caminos, vas entendiendo que lo que hiciste antes en otro contexto teórico, digamos, o en otra visión, en otro marco de referencia, es exactamente lo mismo que ustedes están diciendo, ¿no? Entonces, pues, o sea, es como sin darme cuenta, por ejemplo, yo en mi caso, inicié también ese camino, ¿sí? Desde una comprensión que aparentemente no tiene nada que ver con un camino espiritual, ¿no? Aparentemente. Entonces, Lo que pasa es que ahí está la gran confusión de pensar que solo somos seres terrenales de cuerpo, ¿no? claro. Uh-huh. Ahí está, ¿no? Porque a final de cuentas todo camino es un camino espiritual. Todo camino es un camino espiritual porque somos espíritu, ¿no? Nuestra esencia es espiritual. Esto solo es un vehículo para la experiencia en esta densidad densa, ¿no? En donde la materia se vuelve muy, muy densa y entonces necesito un cuerpo. ¿Ok?
¿ok? Pero de hecho, pues nosotros somos ese espíritu que está encarnado. O sea, eso que tú llamas Dios, eres tú, vamos, que estás encarnado, y como estás encarnado, te tuviste que dividir en fractales, ¿no? En pequeños, diferente, porque no cabía todo eso que es Dios, la fuente maravilloso, enorme, no cabía en uno solo de estos, ¿no? Tenían que ser varios. Pero si pensamos en el concepto del holograma, en donde la parte contiene al todo, ¿no? Que es el mismo concepto del agua, ¿no? Si yo tengo un mar, pues es el mar, ¿no? Es el agua en el mar. Si yo tomo una gota de esa agua, pues sigue siendo el agua de mar. Sigue siendo tal cual. Entonces, somos nosotros ese espíritu encarnado, y por eso todo camino es camino espiritual. Y eso es lo que tenemos que empezar a darnos cuenta de que es el camino espiritual precisamente, y de que el cuerpo de todo ser humano es un templo sagrado. Claro. Fíjate que, qué bonito pensar que una formación en psicoanálisis es un camino espiritual. Es cierto, tienes razón. Sí. Como lo mismo también puede ser una formación en 5 leyes biológicas. ¿Sí? También te lleva a lo mismo, es un camino espiritual, ¿no? Lo importante de estos caminos es si te sientes satisfecho, si te da lo que tú necesitas y lo que tú buscas. Pero si no, cámbiate, Sí, claro. Sí, busca claro. otro. Ahí va esta parte del discernimiento, ¿no? Que decías también como una virtud, ¿no? La virtud del... Discernimiento como una virtud de la lujuria. Claro, porque a final de cuentas lo que se busca es estar bien, el bienestar. El bienestar. Claro. Palabra tan sencilla, el bienestar. El bienestar, ¿no? Y que yo creo que precisamente esto, hoy por hoy, la decisión o el reto más grande, digamos, que tenemos que tomar a nivel colectivo es decidir por el bienestar, ¿no? Porque si nuestra intención a nivel álmico y nuestra decisión a nivel álmico es ir hacia el bienestar, ¿sí? Entonces, eso nos coloca en una realidad o en un camino totalmente distinto, ¿no? Porque entonces nuestro Dios, o sea, nos va a mostrar el camino hacia el bienestar, ¿no? Y que esa es una decisión consciente, yo creo que tenemos que hacer, ¿sí? Y sí se siente, o sea, se siente en el cuerpo absolutamente. Ahorita que dijiste que las leyes biológicas es un camino espiritual, y que tú, Eugenia, dice, sí, pero que te sienta bien. Sí, o sea, por lo menos en mi caso, y creo que en el de ustedes también, es en cuanto empezamos a estudiar las leyes biológicas fue como, wow, sí, qué emoción, ¿no? Yo salía, cada que iba al curso era como, wow, salía yo como iluminada, ¿no? Sí, claro. Y esperaba yo el siguiente curso porque me hacía sentir, me sigue haciendo sentir así, o sea, me apasiona que las personas que me escuchan hablar de leyes biológicas se quedan como, wow, porque es apasionante, ¿no? Y eso es bienestar, y eso, cuando tú encuentras un camino así, es un camino de iluminación espiritual, ¿no? Por ejemplo, pudiera haber alguna mujer que haga manualidades, ¿no? Ese es, o los artistas, ese es un camino espiritual. Apasionados de su arte, ¿no? No por vender, sino por el arte, ¿no? Claro, claro. Ok. Tenemos 3 minutos, chicas, para despedirnos. Ay, sí. Pues
decir que el curso de milagros hace una pregunta, porque desde ahí todo esto que tú estás viviendo en realidad ya fue vivido, ¿no? Porque no hay pasado, presente y futuro, simplemente está el aquí y el ahora, ¿no? Y esta película es solo una película que ya fue filmada y que solo la estás viendo. Y entonces el curso de milagros pregunta, ¿de la mano de quién quieres ver tu película? ¿Del Espíritu Santo, que es la mente superior, o del ego, que es la mente inferior? El Espíritu Santo te va a acoger, te va a abrazar y te va a confortar. El ego, no. No, pues el ego va a estar con las 5 pasiones, ¿no? Totalmente. Generándote un caos de la mente. Queriendo venganza, queriendo ataque. Haciéndote teatros y lucha, otras historias además de la que estás viendo, claro. drama. Drama. Algo que sí les quisiera reiterar es recordar que somos almas. No que tenemos un alma, ¿eh? Porque es como soy ser humano que tiene un alma. No, no es así. Somos almas. Y como almas somos sabias, libres y felices. Así es. Empecemos por ahí. Bueno. Y yo creo que es un buen, este planteamiento es un buen final para este programa en este año, ¿no? Porque pues es el último programa que vamos a hacer este año. Nos vamos a recuperar de un año intensivo, de mucho trabajo, de mucho acompañamiento, de mucho sostenimiento de energías. Yo particularmente lo seguiré haciendo, seguiré sosteniendo energías este fin de año. Entonces, creo que como programa, como fin de programa es maravilloso porque la idea de somos alma, somos espíritu y nos merecemos el bienestar, me parece maravilloso, un maravilloso regalo para este fin de año. Claro, y después del año que hemos tenido, yo creo que es un maravilloso regalo, efectivamente. Y bueno, también tenemos que decir que este es nuestro último programa de este año. Regresamos con ustedes el 4 de enero, lunes. Nos vamos a tomar unas merecidas vacaciones, 2 semanitas apenas, ¿no? Sí. Entonces, nos encontramos de regreso el lunes 4 de enero totalmente renovadas, ¿no? Descansadas y con nuevo entusiasmo para continuar. Y bueno, siempre les recordamos que somos Restaurando al Ser, donde te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y temerosa de tu mente a la luz del amor incondicional de tu corazón. Nos pueden encontrar en redes sociales, ¿no? En Facebook, en Twitter, como Restaurando al Ser. Tenemos también un canal ahora en Telegram, donde vamos pues posteando distintas cosas. Nos pueden encontrar en Telegram también como Restaurando al Ser. ¿Qué más? Nuestro sitio web, por supuesto, restaurandoalser.com, por si no se lo han aprendido, todos Restaurando al Ser. Y además sepan que es maravilloso porque no hay ningún otro sitio que se llame Restaurando al Ser más que el nuestro. Sí, todavía no nos han copiado, somos originales. Entonces, y bueno, nos pueden encontrar también, por supuesto, a Ivonne Armand, a la doctora Eugenia McCarthy en Facebook y a mí también como Diana Medina Niembro. Si nos googlean, pues también van a llegar a nuestros sitios personales, ¿no? Gracias. Y bueno, los teléfonos donde pueden solicitar cita con nosotros. Eugenia, por favor. 55 5106 7932.
Muchas gracias. Eso es para tener consulta con nosotras tres, desde esta mirada integral de la medicina mente-cuerpo y las leyes biológicas. Ok, espero haber dicho todo lo que hay que decir al final del programa. Sí. Muchas gracias. Siempre es un placer estar con ustedes, ¿no? Y yo estoy muy agradecida, además de poder compartir y trabajar con Ivonne y con Eugenia, que han sido pues un parteaguas en mi vida, ¿no? Y las quiero mucho. Y agradezco mucho a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Bendiciones. Pues igualmente. Año nuevo, gregoriano. Todavía. Un placer estar con todas y pues un placer siempre estar para ustedes y saber que nuestras palabras tienen un impacto y que pues pueden llegar a transformar sus vidas. Igual, Diana, Eugenia, las quiero mucho. Bendiciones. Ay, igual. Igual Diana e Ivonne son un parteaguas en mi camino espiritual. Y vivo muy agradecida de tenerlas junto a mí y también muy agradecida de todos los que se conectan y nos ven y nos escuchan. Que la pasen muy bien. Bendiciones para todos. Millones de bendiciones. Nos vemos el próximo año. Gracias. Gracias.